Todos sean bienvenidos a un nuevo estudio de la teología sistemática. Vamos a ver en esta oportunidad, vamos a estudiar en el orden de la salvación lo que es la glorificación, esta doctrina de la glorificación dentro del estudio que estamos haciendo del orden de la salvación, de la aplicación de la redención. Cómo Dios, por medio de su Espíritu, hace esta aplicación en la redención en cada uno de los creyentes. Estuvimos viendo, a modo de repaso, la elección, cómo Dios nos elige desde la eternidad pasada, quiénes son los que iban a recibir esta salvación, el llamado, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia de los santos que estuvimos viendo el estudio anterior, y ahora nos toca ver la glorificación, recibir el cuerpo glorificado. La glorificación, ¿qué es la glorificación? ¿Cuándo recibiremos esa glorificación? ¿Cómo serán nuestros cuerpos una vez que recibamos esa glorificación? ¿Qué dice la doctrina de esta glorificación? Wayne Grudem da una definición, dice que la glorificación es el paso final, la glorificación es el paso final en la aplicación de la redención. Entonces la glorificación es el último evento, podríamos decir, es la consumación de la redención. Tendrá lugar cuando Cristo vuelva y resucite a los cuerpos de todos los creyentes de todos los tiempos que han muerto, los vuelva a unir con sus almas y cambie los cuerpos de todos los creyentes que están vivos, así dándoles a todos los creyentes al mismo tiempo cuerpos perfectos de resurrección, como el cuerpo de Él, en la misma naturaleza de Cristo. A la semejanza de Cristo vamos a recibir esa glorificación en nuestros cuerpos. La explicación bíblica que encontramos, pero antes de pasar la explicación bíblica, me gustaría que podamos ver un poquito esta definición. Dice que todos los creyentes al mismo tiempo, los que hayan muerto, los creyentes de todos los tiempos, van a recibir esa transformación en sus cuerpos, van a resucitar en un nuevo cuerpo, en un cuerpo glorificado. Pero los que estén vivos cuando venga el Señor Jesucristo, esos cuerpos van a ser transformados también en un cuerpo glorificado. Entonces serán hechos perfectos esos cuerpos a la misma naturaleza, una naturaleza semejante a la de Jesucristo. Eso dice la Escritura, pero vamos a desarrollar y vamos a ver los textos bíblicos lo cual nosotros podemos dar esa afirmación. La explicación y base bíblica con respecto a esta doctrina de la glorificación dice que cuando Cristo nos redimió, no redimió nuestros cuerpos, sino que redimió solamente nuestro espíritu. En la salvación, en la redención, en la justificación, solamente Dios redimió nuestro espíritu. Nos redimió, todavía no nos redimió de manera completa, pero la redención, la glorificación, habla también de que serán glorificados nuestros cuerpos, serán redimidos de la corrupción del pecado nuestros cuerpos. Por eso dice, en la definición decía que cuando venga Cristo, las almas o los espíritus de los creyentes recibirán su cuerpo glorificado. Entonces los espíritus de los creyentes que murieron primero se unirán a esos nuevos cuerpos glorificados. La aplicación de la obra redentora de Cristo en nosotros no estará completa hasta que nuestros cuerpos estén libres por completos de aquel efecto de la caída. Entonces la doctrina de la glorificación nos dice que la aplicación de la obra redentora de Cristo hacia nosotros no estará completa hasta que nuestros cuerpos estén libres por completo de los efectos de la caída y llevados a ese estado de perfección para lo cual Dios nos creó. En la glorificación se completa esa obra de redención. Solamente Cristo resucitó, y después de Cristo ningún otro ser humano recibió esa glorificación. La redención de nuestros cuerpos ocurrirá solo cuando Cristo vuelva
¿sí? Cuando Cristo vuelva a juzgar a vivos y muertos, cuando Cristo vuelva y resucite nuestros cuerpos, si estamos muertos cuando venga Cristo, y si estamos vivos, nuestros cuerpos serán en un abrir y cerrar de ojos transformados en un cuerpo glorificado. Pero ¿qué dice la Escritura? Romanos 8, 22 y 24. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8, 22 al 24 dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Ahí está, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, todo creyente tiene esa esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que nuestro cuerpo también sea redimido, sea glorificado, reciba también esa redención, así como la recibió nuestro espíritu. Esa etapa de la aplicación de la redención, cuando recibimos los cuerpos de resurrección, es lo que se llama glorificación, es lo que la palabra de Dios dice que es la glorificación. Por ahí la palabra glorificación, quizás en algunas denominaciones se confunden con un estado de emociones alteradas. Dice Dios se glorificó en el culto, o la glorificación de la iglesia porque la iglesia ha sido prosperada. No tiene nada que ver eso. La glorificación, la doctrina de la glorificación es la que nos muestra, lo que nos enseña, que en la cual que cuando Cristo vuelva, en la segunda venida de Cristo, en ese advenimiento, cuando venga a juzgar a vivos y muertos, juntamente con el regreso de Cristo, los cuerpos de los que murieron en Cristo van a ser levantados en gloria, van a recibir un cuerpo glorificado, y los que estamos vivos, y nosotros estamos, en el caso de que estemos vivos, nuestros cuerpos van a ser transformados. Romanos 8, 17, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los romanos, dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo está diciendo que en nuestra unión con Cristo recibimos esa herencia. En nuestra unión con Cristo también somos herederos de Dios, como también Cristo es heredero de Dios, nosotros somos coherederos con Cristo. En esa unión con Cristo que tenemos, que todo creyente tiene, pero también en esa unión con Cristo dice que juntamente con Cristo, así como Cristo fue glorificado, quiere decir, nosotros también vamos a ser glorificados. Esa es nuestra esperanza. En la iglesia de los Corintios, por ejemplo, decían los falsos maestros que sí, es verdad que Cristo resucitó, pero negaban que los que están en Cristo iban a resucitar. O sea, y el apóstol Pablo dice: si nosotros no vamos a resucitar, entonces no tenemos ninguna esperanza. Y la esperanza que tiene todo creyente es que entendemos que como Cristo resucitó, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 17, nosotros también vamos a ser glorificados, vamos a resucitar en gloria. ¿Qué dice la Confesión de Fe Bautista de 1689? En el capítulo 31, en el segundo párrafo, la Confesión Bautista dice lo siguiente. Solamente vamos a leerlo, vamos a analizar lo que dice la Confesión, pero hace una declaración. Nosotros como bautistas reformados afirmamos esto: los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos, y no con otros, aunque con diferentes cualidades, y estos se unirán otra vez a sus almas para siempre. Y en el párrafo tercero del mismo capítulo, la confesión de fe dice, aquí la confesión nos muestra qué pasará con aquellos que no están en Cristo. Dice: los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra; los cuerpos de los justos, dice, por su espíritu para honra, y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. ¿Por qué también los injustos van a resucitar en una naturaleza diferente? Porque ellos tienen que recibir el castigo eterno. Si los injustos, aquellos que no creyeron en el Evangelio de Jesucristo,
al volver Cristo resucitaran y reciben la condenación, entonces en un cuerpo corruptible, y cuando sean enviados al infierno no pueden permanecer eternamente. Eso es lo que debemos entender. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Evangelio de Juan capítulo 5 versículos 28 y 29? Palabra del Señor Jesucristo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Resurrección para vida, el apóstol Pablo dice, resucitarán para honra, y los otros para deshonra. Resucitarán para glorificación, sus cuerpos serán glorificados, y los otros recibirán condenación. No os maravilléis de esto, dice, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El día que seamos glorificados también debemos entender, esto dice también la doctrina de la glorificación, el día que seamos glorificados será un día de una gran victoria, porque ese día el último enemigo, la muerte será, el último enemigo será destruido. En Corintios 15, 25 al 26 lo dice la Escritura, que sucedería en ese día también, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En 1 de Corintios 15, 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando nuestros cuerpos sean resucitados de los muertos, experimentaremos la victoria completa sobre la muerte que vino como resultado de la caída de Adán y Eva. Entonces nuestra redención estará completa. Allí se completará nuestra redención. Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice también en 1 Corintios 15, 51 y 52, he aquí os digo, dice el apóstol Pablo a los Corintios, un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios. Pero también en primera a los Tesalonicenses podemos ver que el Nuevo Testamento nos habla al respecto de esta glorificación. Primera a los Tesalonicenses 4, 14 al 18, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras servían de aliento en la iglesia en aquel primer siglo, y estas palabras también tienen que servirnos de aliento, sabiendo de que un día vendrá el Señor, un día esa muerte será vencida, el último enemigo será vencido, un día recibiremos esa glorificación, esa redención de nuestros cuerpos. Entonces, como dijo alguien alguna vez, será imposible entonces que podamos pecar. El pecado también será quitado de nuestro ser, porque ya no tendremos ese cuerpo, esa naturaleza pecaminosa, ese cuerpo de corrupción. Entonces la Escritura nos da muestra de esta preciosa y tan alentadora doctrina como es la de la glorificación.
Esto, lo que dice en Tesalonicenses, tiene sentido solo si las almas de los creyentes que ya están en la presencia de Cristo regresan con Él. En ese momento sus cuerpos son resucitados. Este evento futuro debe ser entendido y debe ser recordado siempre por la Iglesia. Cuando se muere un ser querido que murió en Cristo, debemos tener la esperanza de que un día, como dice en Tesalonicenses, que va a regresar juntamente con el Señor. En ese momento sus cuerpos son resucitados entre los muertos y se unen con sus almas para luego ascender y estar con Cristo. Pablo enseña que los creyentes deben vivir con una expectativa ferviente del regreso de Cristo. Los creyentes debemos vivir con esa expectativa ferviente, como Pablo alentaba a la iglesia, y la transformación de nuestro cuerpo semejante al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 3, 20 y 21, el apóstol Pablo dice a los filipenses: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es la esperanza que debe tener la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo serán nuestros cuerpos en la resurrección? Acá el teólogo Wayne Grudem dice, usando el ejemplo de sembrar una semilla, lo que dice el apóstol Pablo en Corintios, en la tierra que luego crece y se convierte en algo mucho más maravilloso, Pablo explica con mayor detalle cómo serán nuestros cuerpos en la resurrección. Grudem, luego de citar a Pablo en 1 Corintios 15, 42 al 44, yo lo voy a leer en la versión, y va a salir en pantalla también la Biblia de las Américas. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra y se resucita en gloria, se siembra en debilidad y se resucita en poder. Luego dice, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. El hecho de que nuestros cuerpos, hace este comentario Grudem, el hecho de que nuestros cuerpos serán incorruptibles significa que no se desgastarán ni envejecerán, ni estarán sujetos a ninguna enfermedad o a ninguna dolencia. Serán completamente saludables y fuertes para siempre. Además, dado que el proceso gradual de envejecimiento es parte de la corrupción a la que nuestros cuerpos están sujetos, o sea, por el pecado, nuestros cuerpos por eso nos vamos desgastando y envejeciendo, dice Wayne Grudem en su definición. Dice, ahora nuestros cuerpos están sujetos a esa corrupción. Es apropiado pensar que nuestros cuerpos en la glorificación, en la resurrección, no mostrará señales de envejecimiento. En su lugar tendrán todas las características de un ser humano joven, pero maduro para siempre. O sea, conservaremos nuestra semejanza, dice Grudem, pero en un cuerpo joven. ¿Por qué? Porque el pecado, esto dice la Biblia, es verdad, que Dios no nos creó para que nosotros envejezcamos, nos enfermemos y luego muramos, porque cuando Dios nos creó perfectos. Todo ese proceso de envejecimiento y luego la muerte es a causa de la corrupción, a causa del pecado, y por eso Grudem dice que tendremos las características propias de un ser humano, pero un ser humano joven, pero también que tendremos una madurez, y eso será para siempre. Esa juventud y esa madurez serán eternas. La glorificación es el momento en que Dios elimina por completo todo rastro de pecado en nuestra vida y nos concede un cuerpo de resurrección. El proceso de la salvación culmina con la glorificación. O sea, ¿cuándo termina el proceso de salvación? Con la glorificación. Como cristianos, nosotros hemos recibido este beneficio, el beneficio de la elección. Ninguno hizo algo para merecerlo, lo que estamos viendo en el orden de la salvación. Pero luego recibimos el beneficio del llamado, el llamamiento eficaz, luego la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción. Entonces, también todos estos beneficios en el presente
se concluye luego de la santificación y la perseverancia, y como un suceso o un evento final, la glorificación. Sin embargo, la glorificación es parte de nuestra salvación, aunque es algo que esperamos en el futuro. Ningún cristiano recibió esa glorificación. Nosotros, toda la iglesia, todos los cristianos de todos los tiempos, esperamos ese día cuando venga el Señor Jesucristo a esta tierra a juzgar a vivos y muertos, a todos los seres humanos, y todos los cristianos recibiremos esa resurrección en glorificación, y los que están con vida, esa transformación de la glorificación, el cuerpo corruptible en un incorruptible. Así como los demás aspectos, tenemos la certeza de que esta última etapa también se cumplirá. Estamos convencidos de que ese día llegará. Esperamos ese día. La glorificación es un evento futuro, como ya acabo de decir. Aquellos que han muerto antes de la venida de Cristo están ahora en su presencia. O sea, del estado intermedio. ¿Qué sucede cuando el ser humano muere? Si murió en Cristo, está en la presencia de Cristo, pero su espíritu está en la presencia de Cristo y está esperando que su cuerpo sea redimido. Pero esa persona que murió en Cristo está en la presencia de Cristo, pero separado de su cuerpo. Esto se llama el estado intermedio. No es que están durmiendo, no. El espíritu está en la presencia de Cristo, es decir, no está durmiendo como muchos dicen, sino que el espíritu está en la presencia de Cristo esperando que su cuerpo sea redimido, sea glorificado. La gran esperanza de la glorificación es que el regreso de Cristo seremos reunidos con nuestros cuerpos físicos, en el caso de que hayamos muerto, y recibiremos un cuerpo de resurrección. No nos convertiremos en ángeles ni flotaremos en las nubes, dice Grudem. Tendremos cuerpos físicos reales, resucitados. Número 2, la glorificación ocurre después de la venida de Cristo. ¿Cuándo ocurre la glorificación? Después de la venida de Cristo. Pablo declara que Cristo descenderá del cielo con voz de mando, como ya leímos en 1 de Tesalonicenses 4:16. Luego, también el apóstol Pablo, antes de pasar al tercer punto, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El apóstol Pedro alentaba a la iglesia de aquel tiempo, a aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos, los alentaba recordándole que un día van a compartir esa gloria de Cristo. Dice, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Como el apóstol Pablo decía en Romanos 8:17, si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Y el apóstol Pedro dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y Pedro en su primera carta, pero en el capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El mismo Señor Jesucristo, que el padecimiento en esta tierra, dice Pedro, es por poco tiempo. La glorificación sucede cuando Cristo regrese, ya que el cumplimiento completo de nuestra esperanza está centrado en su regreso. Por eso todo creyente, todo cristiano anhela el regreso de Cristo, para que podamos verlo tal cual Él es, dice la Escritura. Número 3, todos los creyentes vamos a experimentar la glorificación juntos, ¿sí? Aunque aquellos que han muerto en Cristo están ahora en su presencia, aún no han sido glorificados. El pasaje de Tesalonicenses nos enseña que la resurrección y la glorificación ocurrirán en la venida de Cristo, tanto para los que ya murieron y como para los que estén con vida cuando regrese Cristo. Todos recibiremos la glorificación, toda la iglesia será glorificada de manera unánime, podríamos decir, en el solo evento. 4, debemos alentarnos con la verdad de la glorificación. Esto debemos tener presente, que la glorificación debe ser motivo real para recordarnos los unos a los otros
¿Cuál es nuestra esperanza de gloria? La certeza de que Jesús regresará para resucitar a los creyentes y glorificarnos debe llevarnos de aliento, debe llenarnos, de aliento y de gozo. Ese debe ser el motivo. No debemos buscar otras ideas, otro tipo de motivaciones. En la Escritura tenemos una esperanza que fue siempre la motivación, el aliento para los creyentes de todos los tiempos, y para este tiempo también debe serlo. Esperemos el día en que debemos anhelar, en aquel día, porque ya no pecaremos más, el día en el que el pecado y la muerte serán derrotados. Esperamos el día que podremos decir: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Debemos anhelar aquel día que el apóstol Pablo anunciaba y decía y proclamaba a los corintios. En Romanos 8:18, ya para terminar, dice: pues tengo por cierto, el apóstol Pablo tiene una certeza, la cual debe ser nuestra certeza, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo, en los momentos de persecución, en los momentos de prisión, en los días de sufrimiento, de naufragio, de persecuciones, peligros de muerte, el apóstol Pablo traía a memoria aquella esperanza. Él decía: las aflicciones de este tiempo no se comparan con aquella gloria que el Señor le mostró en revelación, que iba a venir sobre toda la iglesia. Que ese sea nuestra esperanza, que ese sea nuestro aliento, que pongamos nuestra mirada en aquel día de gloria. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con este estudio de la doctrina de la glorificación. Dios mediante, nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Bendiciones para todos.